Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Bienvenidos a BiblioHertz, estamos muy contentos de que estén otra vez aquí con nosotros, son las 12:01. Les damos la bienvenida, le mandamos un saludo a nuestra querida compañera Gaby. Lamentablemente el día de hoy no podrá estar con nosotros, te vamos a extrañar, te mandamos un gran abrazo y gracias por también apoyar en este programa como en todos. Un abrazo, Gaby, y estoy muy contenta. ¿Cómo estás, Gaby, hoy, el día de hoy? ¿Te encuentras feliz, contenta? Hola Sam, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Me encuentro contenta porque es un nuevo día, es un nuevo comienzo y tenemos la oportunidad de tener este maravilloso programa que nos tiene en contacto con tanta gente y tantos invitados tan interesantes y tan extraordinarios. Y quiero recordarles que hay muchas formas de que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros y además de poder ver nuestras transmisiones. Estamos a través de radio.anahuac.mx, eleva tus sentidos, a través del 1670 AM. Se pueden poner en contacto también con nosotros por medio de nuestro WhatsApp 5610-08-4243. Nos va a dar mucho gusto recibir sus mensajes por ese medio. Y también pueden estar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, el de la biblioteca y el de Radio Anáhuac. Es el Facebook BiblioHertz oficial y a través, como ya lo habíamos comentado, de Radio Anáhuac, también su Facebook. Claro que sí, muchas gracias, Abby. Recuerden que también tenemos el Spotify, nos pueden buscar en el Spotify de Radio Anáhuac con nuestro Spotify, también escuchar nuestros programas anteriores, @BiblioHertz oficial. Una vez más, gracias a Radio Anáhuac por su apoyo y por el trabajo que hemos tenido para poder llegar a ustedes a través de esta plataforma de los Facebook Live o los en vivo, que no podría ser posible sin Radio Anáhuac y sin ustedes, nuestros radioescuchas que siempre nos ven y nuestros seguidores. Un saludo también a Nancy, como siempre, buscándonos pues nuevos invitados, gente que viene aquí a contarnos historias, anécdotas, investigación. Gracias, Nancy, por todo tu trabajo, a nuestro equipo de biblioteca. Y pues creo que ya fueron todos nuestros generales, Abby. Así es, como dices, un abrazote a todo nuestro equipo de biblioteca que está trabajando constantemente por que tengan todos los servicios a su alcance. Y el día de hoy, ¿qué te parece, Sam, si empezamos con un ejercicio de imaginación y de memoria? A ver, vamos a ver. Imagínense que alguno de los documentos o archivos que tenemos hoy guardados en el cajón o en nuestro baúl de los recuerdos podrían ser de gran valía para el futuro y que además podrían preservar nuestra historia. Entonces, recordemos cuál es el documento más preciado para ustedes y dónde lo guardan para tenerlo protegido y bien conservado. Por ejemplo, Sam, ¿cuál es el documento más preciado y dónde lo guardas? Pues, por ejemplo, yo tengo muchos documentos que escribí a lo largo de mi carrera sobre ideas de proyectos que pues tal vez al final no los he realizado, yo que estudié diseño industrial, no los he realizado, pero son escritos, son trabajos, ideas medidas sobre mobiliario, que yo creo que es muy valioso porque cuando me decida armarlos, es importante tener, porque si no, ¿qué tal? Y luego ya no me acuerdo cómo se arman. Claro. No, y además eso es importante porque qué bueno que los conservas, te sirven todavía para retomarlos y generar nuevas ideas. ¿Qué te parece que nos escriban nuestro público en los comentarios cuál es el documento más preciado que tienen y dónde lo guardan? Por ejemplo, ahorita que dices lo de ciertos apuntes, yo creo que algunos apuntes han sido muy importantes para mí, los guardo en un lugar especial, archivados en un librero, y también fotografías que han marcado parte de mi historia, son para mí un documento muy importante. Afortunadamente hoy con la tecnología podemos respaldarlas y guardarlas en la nube, pero las otras, que recuerden que yo soy del 1800, las otras, pues por supuesto tengo que guardarlas en un lugar especial para conservarlas y yo creo que ese sería uno de los documentos más preciados. Y esta pregunta va muy ad hoc porque hoy es un día muy especial, Sam. Claro que sí, hoy es un día muy especial. Sí, como bien dice Sabi, nos pueden dejar en sus comentarios
y los podemos estar pasando por acá abajo para que se vean ahí como que estén interactuando con nosotros. Si nos responden, subiremos aquí sus comentarios de cuál fue su recuerdo preciado. Y como bien decía Sabi, hoy es el Día Internacional de los Archivos aquí en México. Entonces, es un programa que vamos a tener relacionado a esta información, relacionado a los archivos, y sobre todo hay que entender que, como decía Sabi, ante el riesgo de poder perder información de gran valía, todo este tipo de información que tenemos, pues la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos, en noviembre del 2007, decidió que hay que concientizar a los organismos públicos, privados y de gobierno para atender necesidades, beneficios y la importancia que estos necesitan para que la sociedad lleve a cabo una gestión correcta de todo este patrimonio documental de los archivos. Por eso el 9 de junio fue declarada por la UNESCO el Día Internacional de los Archivos. Así que sobre esto, hoy vamos a tener una charla, un invitado, así que si nos comentan aquí un poquito quién será el invitado, Sabi. Claro que sí, tenemos un invitado, como siempre, muy especial. Es un querido invitado a quien ya hemos tenido la oportunidad de tener en otros programas y hoy nos va a acompañar con un tema muy importante que es el valor de los archivos personales en la investigación. Está con nosotros el maestro Saúl Armendáriz Sánchez. Él es autor de más de 70 documentos y artículos sobre estudios bibliométricos, historia del libro y las bibliotecas, administración de bibliotecas y tecnologías de la información. Además, actualmente es coordinador de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que, ¿qué te parece si le damos la bienvenida al maestro Saúl Armendáriz Sánchez? Hola, bienvenido. Hola. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes ya, Sam. Buenas tardes a Mimiel. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer también al maestro Ricardo Zamora por abrirme un espacio nuevamente para poder platicar con ustedes y obviamente también a la productora Nancy Medellín que nos hizo el favor de invitarnos para poder participar en un día tan importante como es hoy, el Día Internacional de los Archivos. Claro que sí, ya tuvimos la oportunidad de platicar aquí un poquito antes de estar en el en vivo, tenemos unas historias que nos estaba contando el licenciado Saúl, muy buenas, que ya casi se nos hacía tarde para entrar al programa, así que ahorita lo vamos a ir viendo con nuestros invitados para que también las puedan escuchar y disfrutar. Y como decíamos, el tema de hoy es el valor de los archivos personales en la investigación. Exactamente. Así es. Es un tema muy importante. Perdón, Perdón. Maestro, este es un tema que la verdad es un honor tenerlo como invitado, que usted venga a platicarnos de esto, porque la memoria de un país es resguardada por archivos y bibliotecas. Si estas llegan a sufrir daños, pues por supuesto que afectan parte de la memoria de un país, de una nación. Pero ¿qué tan importante desde su punto de vista son los archivos que hoy estamos conmemorando un Día Internacional de los Archivos? ¿Qué tan importantes son los archivos? Pues obviamente los archivos es una de las partes fundamentales que respaldan la memoria, como ustedes decían, no la memoria de una institución, sino la memoria de la humanidad propiamente. ¿Por qué? Porque a través de ellos respaldamos de manera breve, en pequeños documentos o en grandes legajos de información, cantidades importantísimas de datos. Por lo tanto, sin los archivos no sabríamos o no conoceríamos una parte que es la historia de algo que estamos viendo, que estamos estudiando, ya sea una nación, ya sea un estado, ya sea una institución, una persona, una materia, una disciplina. O también podría ser la otra parte, que es la parte que aporta, que está aportando el archivo de conocimiento para un desarrollo futuro. Entonces tenemos que saber que el archivo no nada más respalda información histórica, sino respalda información que permite un crecimiento nacional, institucional, personal a lo largo del tiempo. Muchas gracias por podernos compartir esto y como decíamos, hoy vamos a hablar de los archivos personales. Entonces, un poquito para nuestros radioescuchas, hacer la conciencia de cómo hay que guardarlos, la importancia que tienen y el beneficio que aportan a la investigación. Entonces, sobre este tema específico de los archivos personales, ¿qué hay que entender por archivo personal? Y desde su punto de vista,
¿cómo lo definiría a partir de la investigación? Ok, vamos a ver. Un archivo personal, todos en nuestra vida, ustedes iniciaron muy bien el programa señalando que tenemos en nuestras casas documentos, cosas que nosotros consideramos que son útiles para nosotros, pero no cosas como un libro, porque eso ya entra en una biblioteca o una colección bibliográfica, sino cosas que anotamos. Muchas veces, si los que tenemos la costumbre o que seguimos teniendo la costumbre de anotarlo en papel, lo anotamos en papel. Otros ya tenemos la costumbre de grabarlo y transferirlo a una computadora, guardar los cassettes dentro de un lugar. Y vamos metiendo nuestras ideas. Esos archivos, esa información que uno va haciendo ahora, imaginémoslo hace 100 años, en 1920. 1920 no había computadora, no había forma de almacenar la información electrónicamente y lo hacía de manera impresa, es decir, anotando lo que quería hacer. ¿Por qué? Porque de manera mecanuscrita, que era en máquina de escribir, todavía no había como la conocemos años más adelante. Entonces todo se hacía a mano y se guardaba en lugares muy particulares. Ustedes decían, yo lo tengo en repisas, yo lo tengo en un cajón, pero son pequeños archivos que empezamos a hacer de acuerdo a nuestra especialidad o a nuestros intereses. Hay gente que no tiene ninguna especialidad y decide hacer un archivo personal de recetas de pasteles o, en un momento dado, un archivo personal de fachadas de casa. Y entonces va haciendo su archivo, pero no sabe el futuro que puede tener eso. También señalaban hace rato que muchas veces los archivos se podían extraviar, se podían perder o se podían desaparecer. Eso va a depender de muchas cosas. ¿Cómo lo definimos entonces a un archivo personal? Es el conjunto de información documental no libraria, aclarando no monográfica, sino información documental almacenada en expedientes que va a permitir dar a conocer el interés, la idea y la forma de pensar de una persona de acuerdo a la especialidad que quiera desarrollar o que está desarrollando. Y de ahí se da este fenómeno. Entonces, así lo podemos definir, pero algo muy importante que tenemos que entender en el archivo personal, que contiene información retrospectiva, no nada más información reciente. Es información retrospectiva que le va dando un valor y va respaldando las ideas de esa persona. Y su contenido está enfocado, si hablamos del archivo académico, a una ciencia, a una disciplina en particular. Así lo definiríamos. Entonces, maestro, hay un sinfín de posibilidades de lo que pudiéramos entender como, bueno, no entender, sino de posibilidades de un archivo personal, desde lo que decía, por ejemplo, ahorita mencionaba las recetas de cocina. ¿Hay algún archivo que a usted le haya parecido muy interesante o que no, quizás no hubiera imaginado que pudiera ser un archivo? Sí, miren, muchas veces, ¿qué pasa cuando alguien hace un archivo? Hay gente que nos gusta hacer archivos y tener biblioteca en la casa. Cuando tenemos una biblioteca, vamos coleccionando libros. Tenemos libros de nuestra especialidad, tenemos novelas literarias, tenemos folletos, tesis que asesoramos. O sea, yo como profesor que he sido de la EMBA, que fui de la EMBA muchos años, he de tener unas 100 y tantas tesis que yo asesoré, más las tesis que de acuerdo a mi interés fui compilando. Fui adquiriendo libros. Yo era mucho de ir a la Lagunilla y adquirir libros históricos para tenerlos almacenados, libros antiguos que compraba en la Lagunilla. De hecho, me llegué a encontrar algunos libros que tenían el sello de la Universidad Nacional Autónoma de México que se estaban vendiendo allá. Quién sabe cómo lo hicieron, pero lo hacían. Y iba mucho, sobre todo, a buscar los ex libris o las marcas de propiedad de la gente intelectual del México del siglo XVII, XVIII, XIX y parte del XX. Y entonces me dedicaba yo a eso. Entonces, esa parte que es la parte de biblioteca, la podemos dejar ahí. La parte de archivo, que es la que nos interesa en este momento, es la que vamos compilando y vamos cargando a nuestro expediente. La podemos crear de muchas formas o de muchas cosas. Cuando nosotros la creamos,
muchas veces nuestro familiar o nuestros familiares, los hijos de uno, de nuestros hijos, ¿no? Yo soy del área de bibliotecología y mi hijo estudia medicina y mi otro hijo o mi otra hija estudia comunicación o estudia otra área y para ellos esa información no les es útil y la dejan y se va quedando. A lo largo del tiempo, cuando la donan o cuando la desechan, porque muchas veces se desechan los archivos porque no se sabe qué tiene, no valoramos la información que hay allá adentro. Entonces no nos tardamos en revisarla o no nos damos el tiempo para revisarla y así la sacamos, sin saber si hubo una correspondencia entre Saúl Armendáriz, en este caso yo, con algunos intelectuales de la bibliotecología a nivel mundial en su momento, que estamos hablando desde el siglo XX, o si hubo una comunicación y un aporte que yo hice a una ciencia en particular sin que haya publicado yo ese documento. Entonces, esa información, al no entenderla los familiares, la dejan o la desechan, o mandan todo a una dependencia. En este caso, volviendo a la pregunta, si yo me he encontrado archivos muy especiales, sí. Una vez nos llegó un archivo de un paleontólogo, lo comentaba hace rato, de un paleontólogo mexicano a la biblioteca. Él estudiaba la parte paleontológica del norte del país. Estamos hablando en particular de Chihuahua, Sonora, y Baja California. Y entonces de repente nos empezaba a llegar, nos llegó ese archivo, pero en cajas de archivo muerto, llegaron unas 20, 25 cajas de archivo muerto y lo tomamos, ¿no? Empezamos a revisar la información. Esa información decimos, bueno, ¿qué contiene este archivo? Y de repente encontramos en carpetas dientes de tiburón, pero no del tiburón actual, sino dientes de megalodonte, dientes que medían 20 centímetros más o menos de ancho por unos 25 centímetros de largo, sin saber lo que su familia estaba mandando a la biblioteca. Encontramos al fin, después de descubrir, encontramos que tenía varios artículos sin publicar, hechos a mano algunos y otros en máquina de escribir mecánica, que estaba estudiando los tiburones. O sea, él aparte de estudiar la parte paleontológica de la Tierra, él estudiaba la parte paleontológica del mar especializada en tiburones. Y ellos no conocían esa parte que él estaba llevando a cabo. Entonces, cosas así tan importantes hemos encontrado en los archivos. Les comentaba también un ejemplo más. Yo trabajé en el Archivo General de la Nación, en el área en una selección de archivos nacionales, y del Archivo Nacional, y veíamos las cajas que teníamos ahí y nos encontrábamos la correspondencia de la gente que estaba presa en ese momento, ahí que estuvo presa en su momento en el Archivo General de la Nación, que era el Palacio de Lecumberri, que le mandaba a su familia. Y veíamos las cartas, o se leían las cartas, que decía lo que les pasaba, lo que comían, cómo veían ellos el asunto a nivel interno de una prisión y cómo querían reformarse al salir de ella para apoyar a sus familias. Muchas de esas cartas no llegaron obviamente a sus familias porque la política del reclusorio era muy diferente y no las dejaban salir, pero se quedaban ahí internamente. Entonces son archivos tan importantes que nos están dando una idea del momento, de la época y de la historia de algo. Un archivo personal de alguien que estuvo preso y de un archivo personal de alguien que hacía ciencia. Maravilloso, ya lo comentábamos un poco al principio y es muy interesante el ver la variedad de archivos que puede haber, las cosas que me imagino que pudo haber encontrado durante todo ese tiempo y la información tan valiosa. Y justo hablando de estos temas que mencionamos ahorita, del paleontólogo o de las cartas, específicamente, a lo mejor en el área de ciencias o la humanística, ¿habría algunos pasos que hay que seguir para organizar los archivos personal o cuáles son estos pasos para la organización de los archivos personales? Sí, hay una serie de pasos. Todos los archivos personales, cada quien los organizamos como creemos o como entendemos que los podemos llevar. Los podemos meter cronológicamente por año, los podemos meter por etiquetas que nosotros asignamos, por ejemplo, muebles para diseñar, por decir algo,
cartas, correspondencia con Juanito Pérez, correspondencia con fulano de tal, o podemos meterlos también con una etiqueta que diga proyectos de artículos para publicar o artículos corregidos, o creamos una forma para que nosotros vayamos identificando esos documentos con el tiempo, ¿sí? Para que nosotros podamos irlos sacando. Pero es la forma en que nosotros consideramos que pueden ir para que yo los pueda recuperar de manera rápida. Es una forma de clasificar. Entonces yo, de acuerdo a mi disciplina, a mi estructura, a mi conformación académica, yo los organizo como yo considero que deben de ir para que yo los pueda recuperar. Pero existen clasificaciones de documentos a nivel internacional o existen clasificaciones, organización de documentos de otro tipo, ¿no? Todo esto va a depender de cómo lo estructure yo. Si yo, Saúl Armendáriz, dono mi archivo personal a la Escuela Nacional de Biblioteconomía, se me ocurre, o a la Universidad Nacional Autónoma de México, de trabajo, o a alguien que les pueda interesar, ellos lo van a organizar de otra manera. ¿Y en qué va a depender? Se tiene que separar los documentos administrativos que muchas veces están en los archivos del siglo XX. ¿Por qué? Porque recordemos que en el siglo XX se formaban instituciones o se formaban dependencias de gobierno, se formaban áreas de investigación después de la Revolución Mexicana y después del movimiento cristero y demás, se forman ya instituciones y las forma una persona. Y esa persona compila toda la documentación y la organiza. Entonces, eso le podemos llamar un archivo o una parte administrativa. La otra parte es la parte histórica, que consiste en aquellos documentos que de acuerdo a la historia que están manejando y de acuerdo al tiempo en que fueron publicados, porque muchos guardaban, como yo, hojas o portadas de libros antiguos, pues es una parte histórica que yo no la generé, pero la conseguí, lo archivé y lo tengo en mis documentos. Mis ex libris los tengo archivados en carpetas especiales para conservar la historia de las bibliotecas en México. Y entonces prácticamente es el archivo histórico. Y ya propiamente el archivo personal o el archivo de datos, que es lo que yo considero que va a generar ciencia, la que yo considero que va a generar información. Entendamos por ciencia no nada más las ciencias puras o aplicadas, sino las ciencias sociales, el arte y las humanidades. Al decir ciencia nos estamos enfocando a todos estos elementos. Y entonces, bajo esa línea, ya mi familia, yo fallezco o yo en vida dono mi archivo y ya cada institución lo va a organizar de acuerdo a su comité técnico que determine hacerlo. Cada dependencia, y lo voy a leer aquí, tiene un comité técnico que se llama el COTESIAT. Si son instituciones de gobierno, existe un COTESIAT, que es, lo voy a decir porque es muy largo, Comité Técnico Interno de Administración de Documentos. Ese COTESIAT es el que se encarga de estructurar y validar los archivos que tienen y la recepción de archivos nuevos para el crecimiento institucional. Y sobre eso va a determinar cómo lo va a trabajar. Y entonces ellos van a decir, bueno, esto se va a ir al archivo de concentración, esto se va a ir al archivo histórico, esto se va a ir al archivo muerto, y ellos lo organizan. Y entonces se tiene que trabajar de esa manera. Pero el archivo personal, si queremos sacarle el mayor provecho, tiene que estar unido todo. No tiene que desmembrarse, no tiene que separarse. ¿Por qué? Porque va a mostrar realmente la imagen, la idea, la filosofía de la persona para trabajarlo. Pero ojo aquí, aquí viene algo muy, muy particular. ¿Quién se encarga de organizar los archivos? Sabemos que hay una profesión en México que es archivonomía y ahora la maestría en archivo que tiene la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras a través del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información en la UNAM, el IBI y Filosofía y Letras que tiene la maestría y que se está dando. Y en la EMBA pues ya tiene muchísimos años la carrera de archivonomía. Entonces, nosotros con esta visión tenemos una visión de organización técnica de la información, pero hace algunos años atrás y todavía se sigue manejando es que los archivos tienen que ser administrados, dirigidos y organizados por historiadores, gente que ve
la organización del conocimiento de otra manera. Ellos lo ven como la riqueza de la información y nosotros lo vemos como la administración de la información para hacerla llegar al público en general y ellos como el uso de la información para proyectos internos. Entonces, tenemos que determinar y ver cómo lo hacen o lo van a hacer ellos en cada caso. Entonces, en ese sentido, para organizar un archivo, tenemos que tomar 3 elementos para cerrar este punto. 1, el tipo de información que tiene. 2, la institución u organismo que lo va a recibir. Y 3, la persona que se va a encargar de organizar ese material, sea archivista o bioarchivólogo o archivónomo o historiador, con visiones muy, muy diferentes. Qué importante es todo este proceso y las personas involucradas que tienen que tener el conocimiento para llevar todo este proceso. Ayer precisamente nos platicábamos cuando estábamos trabajando este tema entre Samantha y yo. Estábamos escuchando de una hija de Carlos Fuentes que tuvo con uno de sus matrimonios, que no fue Silvia Lemus, y esta hija fue guardando cartas de su mamá que le escribía a Carlos Fuentes, y de ahí surgió un libro sobre la vida de Carlos Fuentes y Rita Macedo. Entonces, yo no me imaginaría que quizás las cartas, porque a mí todavía me tocó escribir cartas, las cartas que yo escribiera hoy repercutieran en un producto, ¿no? Y qué importante es esto, maestro. Nosotros comúnmente guardamos documentos, pero no nos imaginamos muchas veces el alcance que va a tener. ¿Qué productos podemos encontrar que puedan surgir a partir de un archivo personal? ¿Qué productos? Veamos, miren. Tenemos muchos productos que podemos obtener de ahí o que podemos recuperar. Yo les ponía el ejemplo, quizá chusco, de las recetas de pasteles. Sí, suena chusco quizá, pero para la persona es muy importante eso. Tú lo preguntabas, Sabimel, ¿qué es el documento más preciado que puede tener Sam? Ella decía que eran sus archivos de muebles que estaba diseñando, ¿sí? Para ella es lo más importante. Para mí quizá lo más importante es una bula papal que tengo por ahí guardada, ¿no? Y es un documento no mío, no generado por mí, sino generado en su momento por alguien más en el siglo XVII y que llegó a mis manos y que tengo almacenada. O una portada de uno de los primeros libros publicados en México por el segundo impresor de nuestro país, ¿no? Espinosa. Entonces teníamos todo eso. Para mí es eso lo más importante, pero para otros quizá eso no es lo más importante. Quizá lo más importante cuando lean mi archivo es que yo empecé a publicar sobre los discos compactos y fui pionero en ese aspecto cuando el almacenamiento de la información todavía no se daba en México. Y entonces yo tenía una visión de cómo se iba a crecer esto y estaba hablando de un futuro inmediato a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Y entonces eso quizás sea importante para otro. O tú lo mencionabas, cuando yo hablaba de la automatización de bibliotecas hace ya algunos atrás, ya cambió todo, ¿no? Ya el concepto es diferente, pero había bases que dieron las pautas para que México tuviera proyectos de automatización de biblioteca. Y entonces vamos teniendo esa línea. ¿Qué debemos entender? O sea, tenemos que separar entonces el valor del documento, ahorita volviendo a tu pregunta, ¿qué más que me hiciste? Tenemos que entender que tenemos un valor académico, el valor que yo le estoy dando a los documentos, el valor socioacadémico o social académico, que es la correspondencia que yo puedo tener con algún otro académico en el extranjero o a nivel nacional, y que nos escribíamos para conocer cuál era la línea de investigación en su momento, de la que él estaba llevando a la que yo estaba llevando, y así como fotografías de mi trabajo, ¿no? Yo siempre me gustó tomar fotografías en todos los trabajos que estoy, y tengo fotografías de las bibliotecas donde yo he estado participando, donde yo he estado laborando, o en los lugares donde yo he estado trabajando, ¿no? Y entonces voy metiendo esas fotografías. Entonces es el asocio académico o la relación social académico. Y finalmente la parte sentimental del documento o de los documentos, que son fotografías personales, familiares. ¿Cuántos de nosotros no tenemos fotografías infantiles desde cuando íbamos a la primaria
hasta que tomamos hasta la del pasaporte, ¿no? Y tenemos una colección de nuestras fotografías, ¿no? Y eso nos va dando una historia gráfica de lo que vamos haciendo. Entonces, esas son los archivos o la parte sentimental de los archivos personales. Pero, ¿qué más podemos encontrar a partir de todo esto? Pues podemos encontrar lo que vienen siendo reprints, preprints, lo que viene siendo correspondencia personal no académica, sino quizás hasta sentimental, lo que es la tarjeta o la invitación de la boda que tuve, o de las bodas que tuve, o de la boda de mi hija o de mi hijo, que la tengo almacenada ahí, las fotografías familiares de mi abuela, de mi tío, de mi bisabuelo, etcétera. Todos estos documentos dirán, bueno, pues ¿a quién le sirven? ¿No? ¿A quién le interesan? ¿Para qué las quiere tener ahí si es un archivo personal? ¿Qué más podemos encontrar? Pues podemos encontrar muchísimas cosas, pero recordemos que, por ejemplo, hubo hace unos años atrás, no recuerdo bien cuántos años, calculo que unos 20, 22 años atrás, y que todavía se sigue dando, un proyecto que se llamó Papeles de Familia. Y este Papeles de Familia que organizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia consistió en ir a lugares, a poblados, y decir, a ver, la gente del poblado, ¿qué fotografías tiene? Y reconstruir la historia gráfica del pueblo a través de fotografías, la historia genealógica del pueblo a través de fotografías, y la forma de vivir y construir y tener comunicación del pueblo a través de fotografías, de cartas, de documentos personales, de recortes de periódico, porque muchas gentes, aquí no lo hacemos mucho en las ciudades, pero en provincia los recortes de periódicos son muy populares y se siguen teniendo. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Muchas cosas, ¿no? Ya les di algunos ejemplos, pero muchísimas cosas que podemos... Folletos, los folletos casi no los guardamos. Los anuncios de alimentos, o los anuncios de una tienda o de una farmacia, quizá para unos lo tiran a la basura y otros los guardan porque es parte de la historia del poblado, de la colonia, del municipio, que van teniendo y van guardando, y a la larga se puede consultar. Maestro Saúl, usted tocó justo ahorita un punto muy, muy importante de ¿para qué nos sirve esta información o qué uso se le da? Como hablábamos, pues hay la parte sentimental, unos que tienen el valor académico, la correspondencia personal o sus escritos. Todo esto, cuando llega para ser archivada, ¿qué uso se le puede dar o cuál es la importancia? Como decía, ¿para qué nos va a servir? Ya comentaba lo del pueblo, reconstruir toda esta identidad del pueblo, cómo comían, cómo hablan, cómo eran sus antepasados, pero ¿cómo llega esta información y cómo se le puede dar un uso a estos archivos personales? ¿Qué uso se le puede dar? Muchísimos. Para el área académica es muy importante conocer, sobre todo, la filosofía y las ideas y la forma de pensar de los grandes investigadores de una disciplina. Vayámonos vamos a un tema muy, muy particular. El doctor Salvador Subirán, que fue el que llevó el nombre, que tiene el nombre del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Subirán, y nutrición, perdón, Salvador Subirán. Salvador Subirán tiene su archivo y su archivo. Y ahora sacaron un libro sobre su archivo. No un libro, sacaron varios tomos sobre su archivo. ¿Por qué? Porque sacaron la correspondencia que tuvo con la gente que llegó en la migración española y que ayudaron a formar, porque venían médicos, institutos de salud en México. Esa parte muchos no la conoceríamos si no fuera porque se guardó esa correspondencia, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ciencia se puede hacer? Pues bueno, aparte de la ciencia histórica o la parte histórica de lo que se está llevando a cabo, como les decía, la historia de una institución de renombre, de prestigio y de nivel en México, como es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, aparte de conocer esa historia, podemos determinar cuál era su línea temática
cuál era la ciencia que dejó pendiente de desarrollar y sobre todo conocer cuál era la comunicación que tenía con los grandes científicos en su momento y la forma de pensar de esos científicos. Que si se llevaron a cabo o no sus proyectos y que en un momento dado esa ciencia que ellos estaban desarrollando en su momento y que no fue publicada, porque muchos recordemos que todavía en los años 60 y 70 en México se manejaba mucho la literatura gris, es decir, el intercambio de información entre grupos de personas, ya sea por correspondencia o por mensajería, o por todavía se mandaban telegramas, muchos ya no recordamos los telegramas, pero hay expedientes muy importantes de telegramas que se daban entre las secretarías de gobierno a nivel nacional y a nivel internacional, porque era la forma, entre comillas, en aquel entonces, más rápido de hacer llegar la comunicación, y entonces podíamos conocer cómo se llevaban a cabo esas relaciones. ¿Cómo podíamos entender la relación internacional en su momento? ¿Cómo podíamos generar ciencia? ¿Cuál era la ciencia que se generaba en su momento? ¿Y cómo la podemos plasmar y plantear ahora? Con mejoras o cambios de acuerdo a nuestros intereses y a las necesidades de la sociedad. ¿Por qué? Porque la ciencia está para servir a la sociedad, no nada más para ser almacenada o archivada o simple y sencillamente para ser publicada y que nadie lo lea. La ciencia tiene que ser leída para poder ser compartida y utilizada. Entonces, por lo tanto, podemos rescatar toda esa información de un archivo personal, podemos sacar elementos o datos, como yo les ponía el ejemplo del paleontólogo, que nadie sabía que estaba estudiando tiburones y tenía notas muy claras sobre cuestiones de tiburones prehistóricos que nadie había manejado más que él, porque era el que había descubierto los dientes y los esqueletos de estos animales. Entonces, por lo tanto, esa ciencia es ciencia reciente, aunque sea ciencia en su momento antigua por la cantidad de información que se tenía hace 10, 20, 50 años, ahora se puede plasmar con nueva información y generar nuevo conocimiento. Y qué importante es esto de conocer estos archivos, porque incluso me imagino que en cuestión tiempo, el ahorro de tiempo influye, porque si no conociéramos cómo se llevó a cabo una investigación, igual alguien seguiría por ese mismo camino, que ya está probado que por ahí no va, y se perdería muchísimo más tiempo incluso en el avance de la ciencia, ¿no? Todos los investigadores a nivel mundial debemos hacer uso de los archivos institucionales o archivos personales. Todos lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque de ahí parten grandes formas de ver el conocimiento de la humanidad. Vamos a poner otro ejemplo más concreto. Tenemos nosotros en la Biblioteca de Ciencias de la Tierra un archivo del señor Monjes, Julio Monjes Caldera. Él es alguien que dirán, bueno, pues, ¿quién es ese señor? Pero gracias a él se funda el Instituto de Geología o parte del Instituto de Geología de la UNAM, se funda el Instituto de Geofísica, se crea también parte del Museo Geológico de México, o de la UNAM, bueno, de México, Geológico de México, y se crea también el Centro de Ciencias de la Atmósfera, junto con su gran colega que trabajó con él, que era Julián Adem. Y entonces, en ese sentido, pues no sabíamos cómo se había estructurado todo eso. ¿Por qué? Porque el archivo se lo llevó, porque la gente consideramos que lo que hacemos es de nosotros y nos llevamos nuestros documentos y los almacenamos. Y sobre ese sentido que vamos almacenando y sobre esa idea de que es nuestro, lo vamos archivando y no lo dejamos ver. Ahora, si lo abrimos al público, el público tiene la oportunidad de conocer muchas cosas. Entonces, todos los investigadores de todos los niveles, de todas las especialidades, tarde o temprano, tenemos que hacer uso de los archivos institucionales o personales para generar nuevo conocimiento. O realizar para los estudiantes una tarea escolar o para realizar nuestras tesis de investigación de licenciatura, maestría, doctorado. Los archivos es una parte fundamental para que el desarrollo de la ciencia llegue a todos los niveles y las instituciones tienen la obligación de ponerlos a disposición del público para que sea consultada. Y la gente los puede consultar sin ningún problema. Claro,
con las medidas administrativas correspondientes, administrativas y de protección correspondientes para que estos queden consultables. Y precisamente con esto, maestro Armendáriz, ¿cuáles serían las consecuencias de perder archivos personales? Porque muchas veces no lo dimensionamos, pero por supuesto debe tener consecuencias fuertes. Muy fuertes. Las consecuencias de perder archivos personales es algo muy complicado. ¿Qué pasa? Yo les ponía hace rato de que nosotros, la gente que nos gusta los libros y los papeles, tenemos dos líneas. Una biblioteca especializada en nuestra área, con algunas otras cosas, como les decía, novelas, cuentos infantiles, porque queremos que nuestros hijos también lean. Tenemos cuentos infantiles, tenemos cuentos de dibujo, tenemos ahí guardadas. Esas bibliotecas, por lo regular, siempre la familia los dona, los manda de donación a una biblioteca, o se los dona a la escuela, o se los dona a los familiares, o deciden donarlo o llevarse y desperdigarla entre la familia. Pueden ser 10 libros, pueden ser 50 libros, podemos tener una biblioteca de cientos o miles de libros. Hay un investigador del Instituto de Ciencias del Mar, de la UNAM, que conozco, que se apellida Lecuanda, es el maestro Lecuanda, ¿sí? El maestro Lecuanda me llega, cada vez que me va a visitar, ya es una persona jubilada, cada vez que me va a visitar me lleva 5, 7, 8 libros y me los deja y me dice, estos ya revisé que no los tienen en su colección y se los dejo para que se metan a la colección. Y entonces él dona su biblioteca, él va así, pero lo que voy, él me dice que tiene libros en todos los cuartos de su casa y que ya no sabe qué hacer con tantos libros. Él calcula que son cerca de 12,000 volúmenes que tiene distribuido en toda la casa. Dice que hasta en la cocina, las gavetas de la cocina tiene libros porque ya no sabe dónde ponerlos. Obviamente esa biblioteca él quiere donarla, pero él quiere donarla a su selección, porque todavía tiene conciencia de lo que está haciendo y las dona una a las bibliotecas de ciencias de la Tierra, otra a sus colegas de acuerdo a la especialidad que está llevando, otros a unas bibliotecas en provincia, y es lo que está haciendo, donando su biblioteca. Pero su archivo no lo ha tocado y no lo quiere tocar. ¿Por qué? Por la cantidad de información que tiene. Entonces, cuando la biblioteca la dona, uno sabemos que no es la idea del investigador, no son sus ideas las que están plasmadas en esos libros, sino los está utilizando para generar nuevo conocimiento. Pero el archivo sí contiene toda su idea, toda su filosofía, toda su forma de pensar. ¿Por qué? Porque en él está incluyendo o ya incluyó toda la información que él consideró importante en su momento, porque él es oceanógrafo. Y fue uno de los primeros investigadores que trabajó en la laguna de Términos, allá en Campeche. Y entonces, pues, tiene sus ventajas, tiene sus características, tiene sus elementos. Imagínense que se perdiera ese archivo tan valioso, estoy hablando de un solo investigador y un solo ejemplo, ese archivo tan valioso que se perdiera, no conoceríamos cuáles fueron los primeros estudios que se hicieron sobre la laguna de Términos en Campeche. ¿Por qué se hizo esta investigación? ¿Por qué? Porque ahí a un lado está Cantarell, el pozo petrolero más grande de México, que fuera el pozo petrolero más grande de México, donde generaba, o sea, la riqueza petrolera del país. Y entonces se hicieron estudios de por qué la contaminación del agua. Se hicieron estudios no publicados, escritos a mano por él, de por qué las especies fueron migrando y llegaron nuevas especies de peces, de lagartos, de animales a esa zona. ¿Por qué la desaparición de muchas otras especies? ¿Y por qué la invasión de nuevas especies marinas en la zona? ¿Por qué? Porque no eran especies de ahí, sino la gente que iba a vivir ahí traía sus animales y pues los echaba al agua porque no los podía tener en su casa. Y entonces se generaba otro tipo de animales que eran especies invasoras de esa región. Y se daba. Entonces, ¿qué pasa cuando un archivo personal desaparece o queda arrumbado en la casa de alguien? No se conoce la ciencia ni la forma de pensar de una época, de un momento, de un personaje
que en un momento dado puede cambiar la ciencia o puede cambiar la forma de ser. Y suena feo, pero muchas familiares desechan los archivos personales, porque como les decía hace rato, el archivo personal consideran que ya no es su área o ya no es, o piensan que ya no les es útil a la gente y decide sacarlo o tirarlo, sin antes darle una expurgada o sin antes determinar qué sirve. Y muchas veces en el archivo personal se encuentran borradores de las tesis de estas personas. ¿Cuántos no hemos hecho nuestra tesis y lo hemos hecho borrador y tenemos 1, 2 o 3 borradores? ¿Y por qué? Porque ha venido cambiando, porque hemos tenido la asesoría de otras personas y esa asesoría de otras personas nos han hecho que cambiemos la idea a lo largo de la tesis. Pero la original que nosotros iniciamos tiene un sentido muy especial a diferencia de la tesis final que generamos, porque la final que generamos ya recibimos la asesoría de otras personas y la original con la que empezamos tiene una ciencia y una forma de pensar propia y una visión de lo que tenemos de la ciencia. Todo eso, si se pierde, no sabemos qué se está dando. Y no estamos hablando de la parte histórica, estamos hablando de la parte del uso de la ciencia, de la información para generar ciencia, ciencia distinta. Vaya, esto es maravilloso, la verdad ha sido una charla, una plática muy enriquecedora, el conocer el valor de estos archivos y como bien decíamos, un poquito intentar concientizar a la gente, que entienda que hay muchos archivos que son muy importantes, que como decía usted, maestro, tal vez no lo entendemos, pero hay que darles una ojeada, hay que aventarnos un clavado para poder investigarlos y descubrir esto. Si no, usted bien decía, si no se hubieran dado la tarea, no hubiera descubierto los dientes enormes de los tiburones. Entonces, es muy importante verlos y aquí también ya tenemos varios comentarios, ya los estuvimos pasando en la pantalla. Beatriz dice que es muy cierto que siempre recibimos las bibliotecas donaciones de colecciones personales que es importante guardarlas. Entonces, sobre esto, ya hablando de los archivos y toda esta importancia, ha tenido una larga carrera en ver en los archivos. Entonces, para usted, ¿hay algún archivo muy significativo o que le sorprendió que existiera durante este tiempo trabajando en este tema? Archivos personales, sí. O sea, si hablamos de archivos personales, a mí me sorprenden muchas cosas, ¿no? Yo cuando llegué al área de ciencias de la Tierra, ya algunos años atrás también, yo no conocía nada del tema. Entonces, yo escuchaba hablar de ciertos personajes en ese momento. Yo estuve trabajando antes de todo esto en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Estoy hablando en los 90s, bueno, no es cierto, estoy hablando en los 80s, ¿sí? Cuando yo trabajé, cuando yo era estudiante de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, yo trabajé en la biblioteca de Lina, la Biblioteca de Antropología, la Nacional de Antropología e Historia. En ese momento me tocó una parte de organizar la colección histórica de la biblioteca y encontrábamos cajas y cajas de archivos, pero cajas, no crean que 1 o 2 cajas, cientos de cajas de archivos. ¿Por qué? Porque la biblioteca tiene 3 niveles, la parte de colecciones activas, la parte de revistas y la parte de fondo antiguo. Y entonces nos encontrábamos muchos archivos. Me tocó trabajar, en ese momento yo ingresé a la parte de códices. Yo tuve la suerte de estar en la parte de códices de la Biblioteca de Antropología e Historia, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y verlos. Y dentro de esa parte de códices había una sección de archivos. Y de repente me encontré con el archivo que ya estaba medio organizado del Fondo Franciscano. Este archivo del Fondo Franciscano, del Convento Grande de San Francisco de México, llego y lo encuentro y lo veo, y me empecé a meter y a revisar y a revisar y a revisar. Y una de las fajos o fojas que me encuentro son las joyas del convento franciscano. Y dentro de las joyas del convento franciscano uno piensa que son joyas de piedra, de oro y demás. No, las joyas que ellos consideran son los archivos personales y los libros de sus bibliotecas. Y así las nombran, joyas del Convento Grande de San Francisco de México.
Y dentro de esa parte me encuentro que están los archivos de varios personajes importantes de ese convento. Y esos grandes personajes importantes de ese convento, vemos que existe mucha información y mucha correspondencia que hay entre los diferentes conventos franciscanos existentes en México y con los que hay en España. Entonces, todo eso me sorprende. ¿Por qué? Porque si ya desde el siglo XVII en México los archivos son valorados y considerados como joyas, ahora tienen que ser valorados y considerados más todavía porque la ciencia se ha diversificado tanto que ha permitido que todo esto crezca y que lleguemos al punto científico como estamos ahora. Entonces, ¿cuáles son los que me han llamado mucho la atención? Es en particular el de monjes en la Biblioteca de Antropología, igual que el de Ruth Gall en la Biblioteca de Antropología, que es una astrónoma o astrofísica que se dedicó a hacer estudios científicos en su momento sobre las cuestiones espaciales. Y entre ese archivo que me encontré, esos documentos que me encontré de la doctora Ruth Gall, hay un folleto que me llamó la atención escrito por un mexicano en 1948, no es cierto, en 1928, que habla y dice nuevos mecanismos y formas, así es su título, nuevos mecanismos y formas para comunicarnos con los habitantes de Marte. Y él hace todo un estudio sobre cómo debemos comunicarnos con los habitantes de Marte, que él dice que ya están en México. Y fue publicado en una revista científica. Entonces, es sorprendente lo que uno puede conocer en toda esta parte de los archivos. Entonces, a mí me sorprende, a mí cada vez que entro un archivo me gusta, lo veo, igual que el archivo del Servicio Sismológico Nacional. El Servicio Sismológico Nacional, que tenemos documentos desde 1897, y vemos cómo se registraban los temblores en su momento, y esos temblores cómo eran anotados a mano, y cómo se decían que se movía la Tierra, y cómo decían que calculaban los grados de temblor, y cómo calculaban la gente que participaba en todo esto para sacar la información. Entonces son documentos, son archivos importantísimos que se tienen y que cada uno te da una sorpresa. No sabes lo que vas a encontrar en un archivo. Y entonces, si se pierden, si se dañan, si no se dan a conocer, es ciencia que se queda muerta. Maestro, qué rico es este tema. La verdad es que es sumamente amplio, pero nos despierta como las ganas de como dice Sam, sumergirnos en alguno de los archivos y buscar, investigar. Y precisamente, ya como para cerrar el programa, porque ya estamos casi a punto de finalizar, como siempre no queremos porque estamos platicando muy a gusto con usted, pero yo quiero invitarlo a que usted invite a nuestros radioescuchas a que normalmente pensamos que quien va a investigar es solamente alguien muy, ya casi un SNI, pero todos podemos ser investigadores y yo quiero que usted invite a nuestros radioescuchas a que si alguien está interesado en algún tema, eche un vistazo a ver si existe algún archivo sobre esto y que a partir de esto pueda generar investigación. Yo realmente, bueno, sí los quiero invitar. Invito a todo su público, a todo auditorio, a que hagan uso de los archivos. Así como hacemos uso de las bibliotecas y ahora los jóvenes hacen uso de Google para sacar información, los archivos tienen mayor información y otro tipo diferente. Yo los invito a que si su papá, su abuelo o un familiar tiene un archivo en casa, le pidan permiso para consultarlo o si no está, lo revisen. Vean el valor de la información que puede tener ese archivo en su casa, esa información en su casa. Y no necesitamos ser investigadores, eso es muy cierto, Sabimel, es muy cierto, no necesitamos ser investigadores para consultar y revisar un archivo. Podemos encontrar maravillas o cosas que uno no se imagina ahí. Quizá podemos encontrar y reconstruir, pensando de manera personal, no académica, reconstruir, de acuerdo al archivo familiar, podemos reconstruir nuestra parte genealógica, porque muchas veces no sabemos quiénes fueron nuestros tatarabuelos, o no sabemos de dónde venimos propiamente, o de dónde, si nuestro abuelo fue ferrocarrilero, fue revolucionario, fue de la gente que montaba a caballo, no sabemos si vivimos o no sabemos si somos originarios del DF,
si somos chilangos 100% o si somos yucatecos 100%, sino de dónde estamos generando estos. Yo los invito a que consulten, revisen, vean qué tienen sus archivos personales, generen un proyecto de papeles de familia, que eso es muy bonito, y sobre eso, si no somos científicos, y nuestro abuelo sí lo fue, nuestro tatarabuelo sí lo fue, pues tratar de ver y entender qué hacía él en su momento. Entonces, hagamos eso, saquemos, veamos lo que tenemos en cajas, veamos lo que tiene nuestro abuelo en su biblioteca o lo que tiene nuestro tatarabuelo o tuvo nuestro papá en nuestra casa y saber qué podemos consultar y sacar de él. ¿Por qué? Porque lo que veamos ahí nos va a demostrar de dónde venimos y cómo realmente hacíamos ciencia hace algunos años atrás. Entonces, consúltelo. No necesitamos ser científicos o no necesitamos tener un grado académico para que esto pueda ser consultado, revisado y, ¿por qué no?, presumido con la familia, con los amigos o más allá de él. Muchísimas gracias, maestro. Es un placer haberlo tenido con nosotros. Seguramente también todos los que nos están escuchando se quedaron con ganas de más, porque la verdad es que saber todos estos temas nos enriquecen y nos hacen, como mencionó hace rato, reconocernos a partir también de nuestros archivos, de los archivos personales. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas. Samantha, un placer haber estado contigo en este programa, pero no sin antes queremos también recordarles que el próximo programa, no se pueden perder este próximo programa porque van a estar unas invitadas que nos van a contar unos cuentos extraordinarios. Licenciado Saúl, Sabimel, muchas gracias por hoy, por esta plática. Les decía que por aquí tenemos un último comentario de Marco Antonio que nos dice que es muy importante conocer la historia de los grandes intelectuales mexicanos y nos dice de personajes como Miguel León Portilla, Felipe Solís, y que hay que reconocer el valor de estos archivos porque muchas veces estos archivos se pierden o se venden y muy ad hoc a este tema hablábamos de, en verdad, guardarlos, reconocer la importancia y saber que es importante tenerlos para hacer una historia, ya sea personal o algo que sirva para la parte científica. Y ya para despedirnos, estamos muy contentos de que estuviera con nosotros hoy, maestro Saúl. Esperamos que le haya gustado. Estuvo muy, 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 muy buena la plática y que no sea la última vez, para que, aunque es nuestra primera vez con nosotras como conductoras, esperamos tenerlo nuevamente aquí en BiblioHertz. Claro que sí, para mí cuando gusten, yo estoy encantado en participar, en dar a conocer todas estas cosas, porque muchas veces todos nos lo llevamos hablado, todos nos lo llevamos pensado, pero no lo expresamos, ¿no? Entonces, poder expresar lo que uno ha vivido, yo creo que son de lo mejor que puede pasar a través de los medios de comunicación como son ustedes, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho y nuevamente agradezco al maestro Zamora la invitación, a Nancy por la invitación y a ustedes dos por llevar extraordinariamente este programa. Muchas gracias. Recuerden, tenemos una cita el próximo martes y pues las despedidas ahora sí, Sabi. Recuerden, radio.anahuac.mx, nuestro podcast en YouTube, van a escuchar este programa si no lo vieron desde el principio. Muchas gracias por el programa de hoy, Sabimel. Muchas gracias, licenciado Saúl. Muchas gracias. Privilegio, maestro, haberlo tenido con nosotros. Como dice Samantha, ojalá podamos volverlo a tener porque es riquísima su plática. Así que no se pierdan nuestros programas. Gracias a todos por sintonizarnos y tenemos una cita el próximo martes. Hasta luego. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz. Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take.